Miércoles del Cuento. Más de 30 años de narración y cuentería universitaria. El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá. ¿Ustedes no extrañan estar aquí sentados en las graderías del espacio del miércoles del cuento? Porque yo sí, lo extraño mucho. Para este miércoles tenemos 3 invitados, como todos los miércoles del cuento, y arrancamos con Alison Acosta, estudiante de Ciencia Política de aquí, de la Universidad Javeriana, que pertenece al Grupo Alcuma. Luego sigue Fabián David Ortiz, que es un cuentero de la casa, un amigo más, y cierra con unos cuentos, La Locura, Ana María Dávila Correa. Señoras y señores, bienvenidos al miércoles del cuento. Carlos siempre había vivido en el mismo barrio, había tenido los mismos amigos y siempre había tenido una admiración profunda por su amigo Rubén. Toda esta historia se desarrolla en el barrio San Per Mendoza, pues allí es donde crecían. Eran 4 amigos contando a Carlos. Y era muy curiosa la admiración que sentían por Rubén, porque a pesar de que Carlos había hace poco entrado a la universidad y tenía uno que otro mérito del que debería sentirse bastante orgulloso, los méritos de Rubén eran físicos, se podían representar materialmente. Este hombre siempre llegaba con medallas de plata, de oro, mínimo de plata, pero siempre llegaba con medallas y medallas grandes. Entonces todos sus amigos lo admiraban. A Rubén casi no lo veían, precisamente porque se la pasaba entrenando. Él entrenaba desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y se supone que durante el día o dormía o trabajaba, o quién sabe qué es lo que hacía, porque nadie sabía. Lo único que se sabía de Rubén era que era el mejor, excelente atleta, buenas medallas y lo vemos a veces. La mayoría de veces donde se encontraban era precisamente en la tienda de Doña Yolanda. La tienda de Doña Yolanda era muy cerca al cementerio central. Resulta que ellos eran bastante avispados y ya se conocían toda la dinámica, que curiosamente no cambiaba mucho entre las familias. La tienda de Doña Yolanda quedaba justamente al frente del cementerio y siempre salían las personas del sepelio allí a tomarse unas cervezas. Siempre el tío borracho o cualquier persona decidía invitar buenas rondas de cerveza en honor al muerto. Y ellos ya sabían la dinámica, una ronda, segunda ronda, tercera ronda, y como para la sexta ya todos estaban muy borrachos y empezaban a gritar el nombre del muerto. ¡Que viva Clara! ¡Que viva! Y se empezaban a abrazar. Se abrazaban, se reían, lloraban. Y pues a la final estos 4 amigos sin necesidad de conocer al muerto ya saben cómo era la dinámica. Así que iban y aprovechaban las buenas cervezas. Un día fue cuando Rubén llegó con una medalla que iba a cambiar como toda esta historia. Llegó con una medalla muy grande, pero esta medalla era la medalla de la Maratón de Bogotá. Cuando llegó con esa medalla, llegó así caminando muy feliz, porque era bien egocéntrico, decía Carlos, y llegó allí a contarles cómo había sido la carrera. Ellos se quedaron mirándolos y siempre que llegaba Rubén empezaban a escucharlo. Yo creo que hasta era cuentero porque se narraba muy bien estas carreras. A la final como que empezó a contar, cogía su chocorramo, cogía su ponimalta y empezaba a hablar. En esa ocasión empezó a narrar. Rubén contó que en la carrera habían algunos argentinos, habían 2 caleños gigantes que casi le ganan, pero que al final no le ganaron. Y empezó a contar que él siempre tenía una estrategia, que dejaba que todos se hicieran en la parte de adelante, que él se hacía en la parte de atrás, y justamente cuando todos salían empezaban a correr y se estallaban. Y ya en las últimas vueltas él era tan bueno que los alcanzaba, así era como ganaba. Pero en esta ocasión, justamente cuando iba ganando, los 2 caleños, que al parecer eran primos, familiares, quién sabe, iban juntos al tiempo e iban al lado de él. Él ya estaba pensando que no iba a ganar, pero uno de ellos le agarró la camiseta. Y todos los amigos de Rubén saben que no se le pueden meter con la ropa. Entonces, cuando eso pasó, Rubén lo que hizo fue que les mandó la mano a los dos al tiempo y así llegó a la meta y les ganó. Rubén contaba que apenas llegó, todos empezaron a gritar su nombre, así muy parecido a como se grita ahí en la tienda de Doña Yolanda después de los cementerios. El nombre de Rubén, Rubén, Rubén. Él estaba muy feliz. Después de esa historia, Carlos, los amigos, solamente lo miraban así súper encantados escuchando la anécdota. Esa noche llegaron a su casa y cada uno en su casa empezó a narrar cómo había sido la carrera. Eso hasta parecía que ellos mismos hubieran estado ahí viéndolo todo. Se sentían demasiado orgullosos. Carlos, ese día,
se acostó y no pudo dormir. Estuvo mirando al techo, porque ¿qué más miraba? No había ni televisión. Miraba al techo y pensaba mucho en lo mucho que admiraba a su amigo Rubén. Pasó la noche y pónganle que 2 semanas después, Carlos estaba de cumpleaños. Y él de forma muy inocente quería un Nintendo. Es muy inocente porque no había ni televisión y él pedía un Nintendo. Es lo que suele decir. Resulta que en ese día, en la mañana, su mamá pues estaba enferma, desde la cama le dijo que le deseaba un feliz cumpleaños y el papá le dijo que había un colchón que podía vender, entonces que fuera y lo vendiera y que pues cuando lo que sea que recogiera de ahí podía comprarse lo que quisiera. Pues Carlos fue a llamar a todos sus amigos, bueno, a todos sus amigos menos a Rubén, para que lo acompañaran a vender el colchón. Subieron hasta la 7ª y cuando estaban por ahí, en una caseta donde tenían que vender ese colchón, se encontraron al lado una tienda de medallas y encontraron a Rubén comprando la medalla. Ellos cuando lo vieron, de una se le lanzaron gritándole, el colchón hasta lo botaron, se les olvidó. Ese día Carlos sin regalo de cumpleaños y empezaron a perseguirlo por todo lado diciéndole que era un mentiroso. Les daba hasta risa, pero también tenían como esa rabia, se sentían demasiado engañados. Lo empezaron a corretear tanto, pero no lo alcanzaron. La conclusión fue que a la final ellos creen que sí entrenado porque aunque lo corretearon nunca lograron llegar a él. Al otro día, Rubén apareció muerto. Se había colgado en la habitación. Carlos dice que él cree que fue por lo que se le acabó la mentira. Y no se sabe en qué pasó. Lo que hizo Carlos fue que le compró todas las medallas, porque eran bastantes, a la mamá. Y después de comprarle todas esas medallas, puso un punto bastante cerca a donde vendían las otras medallas para vender las medallas a las personas. Y se encontró cosas muy interesantes porque habían jóvenes que, muy parecidos a Rubén, que iban a comprar medallas para mostrárselas a quién sabe quién y en quién sabe qué circunstancia. Carlos lo único que hacía era venderlas, nunca preguntó. Hola, yo soy Fabio y yo cuento historias y de eso se va a tratar lo que vamos a hacer en este ratico. Tengo varias historias para ustedes hoy y se trata mucho de recordar y de esto pues tan bello que es contar. La primera es esta. Ella te amaba y te amaba un montón. ¿En serio? ¿Cómo supiste? Por lo que escribía, porque en todas sus redes, en todos los lugares, en todo lugar donde podía, hablaba mal de ti. Así nos dimos cuenta. Bueno, este cuento le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio, se llama Plagio a Clandestino Rueda, espero algún día lo puedan escuchar por él. Y es que ese día me desperté, fueron los rayos del sol los que me hicieron despertar y al despertarme pues me levanto, corrí la cortina y vi allá afuera una mujer, pero no era una mujer cualquiera, era una mujer divina, era una mujer preciosa y yo dije, tanta belleza no puede ser cierta, quiero ver si es verdad. Entonces me brinqué mi cama, crucé las cosas, pues el escritorio, abrí la puerta, crucé la cocina, crucé pues la otra puerta, pasé el pasillo, valga la redundancia, bajé hasta la portería, ni siquiera saludé al portero y justo ella iba pasando frente a la puerta de cristal y cuando abrí la puerta para hablarle, me desperté. Eran los rayos del sol los que me hicieron despertar y yo aún somnoliento me levanto un poco confundido. Corrí la cortina y vi allá afuera una mujer divina, pero era tan divina que yo quería saber si era verdad, era la mujer de mis sueños y como era la mujer de mis sueños brinqué la cama, crucé el escritorio, crucé una puerta, crucé la otra puerta, crucé el pasillo, llegué al ascensor, llegué al primer piso, ni siquiera saludé al guardia y cuando la vi cruzando esa puerta de cristal, la abrí la puerta para ir a hablar con ella y cuando le iba a hablar me desperté. Eran los rayos del sol los que me hacían despertar y yo, somnoliento, agotado y un poco molesto, pues me levanté y corrí la cortina y vi allá afuera una mujer preciosa. Preciosa, era la mujer de mis sueños, entonces quería saber si tanta belleza era cierta, crucé la cama, crucé el escritorio, crucé una puerta, crucé la otra puerta, crucé el pasillo, llegué al ascensor, llegué al primer piso y cuando lo vi cruzando la puerta de cristal, la abrí para hablar sin ni siquiera saludar al guardia y entonces me desperté profundamente molesto. Los rayos del sol fueron los que me hicieron despertar. Yo corrí la cortina y allá afuera había una mujer, a la mujer de mis malditas pesadillas. Un día estaba Dios
Dios estaba haciendo pues lo que hace Dios, es decir, pues no sé, ignorando al mundo. De pronto Dios escuchó algo, era un sonido que nunca había escuchado y que obviamente no provenía de él, así que se fue rápido a ver qué había pasado con su creación, a ver si algo había ocurrido y llegó y se encontró al primer hombre. Y el primer hombre estaba ahí, Adán estaba ahí y le dijo, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? Adán estaba llorando y es... Uy, no sé, esto creo que desde el principio de los tiempos está claro que si existe algo que genere repulsión es ver a un hombre llorar, pero Dios preocupado por su hijo le dijo, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando así? Y Adán atacado en llanto le dijo, mi señor, yo lloro porque yo sueño. Le digo, pues sí, yo sé que tú sueñas, yo paso te di la capacidad de soñar para que vieras cosas lindas, pero ¿por qué estás llorando? Mi señor, lo que pasa es que yo lloro porque yo sueño con el paraíso. Yo, pues hijo, pues es que yo hice todo este paraíso para ti. Dime entonces, ¿qué es lo que te hace llorar si el paraíso es algo tan bello? Dice, mi señor, lo que pasa es que yo lloro porque yo sueño con el paraíso, pero todos los días me despierto con las costillas intactas. El rey cristiano era un rey inquieto. Era un rey tan inquieto que lo único que quería era aprender y quería tener sabiduría. Estudió, se crió de una manera en la cual la formación fue importante para él y tenía tanto por querer y por conocer que la sabiduría era esquiva. Era esquiva como una mujer. Era esquiva como esa mujer que llega, te sonríe, te abraza y te consiente y al día siguiente, cuando la vas a buscar, hace cuenta que tú no exististe. Y el rey, en su afán de ser rey y querer conocer y saber la sabiduría, decretó un edicto real, el cual fue cruzando por todas las ciudades de la región y decía que era un concurso de frases. La persona que tuviera la frase más sabia se iba a llevar su peso en oro y además iba a llevarse las mejores ropas que existieran en la región. Muchas personas participaron buscando esa frase para el rey. Había muchas frases, había frases de amor, había frases realmente sabias, había frases que escondían otras frases dentro. Había tantas frases que el rey, después de escucharlas todas, aún así se sintió insatisfecho. Y un día estaba el rey pues haciendo nada. Estaba mirando al horizonte, mirando al atardecer, tomándose un vino y llegó el copero. El copero le dijo, mi señor, ¿usted gusta otra taza de vino? Y el rey le dijo, pues sí. Lo me dijo, amigo, tú me has servido a mí desde que tengo memoria. Serviste a mi padre y has servido a muchos otros señores. Creo que tienes una vida aparte de larga. Creo que tienes una vida de mucho conocimiento. ¿Cuál es para ti la frase más sabia que tú tienes? Y el copero lo pensó un momento y le dijo, pues mi señor, yo sí tengo una frase, pero es un secreto. Tengo una idea entonces, dijo el rey, y se quitó uno de esos anillos bonitos que tienen los reyes y le dijo, ve hasta donde el orfebre real y dile al orfebre real que aquí dentro del anillo me ponga esa frase. El copero inmediatamente hizo caso y al cabo de 3 días llegó con la cajita. El rey abrió la cajita, la miró y adentro había una frase que decía, esto también pasará. Y se le hizo como poca. Se le hizo como demasiado sencilla, se le hizo como insignificante y le dijo, ¿es en serio esta la frase? Y el copero lo miró y le dijo, sí señor, esa es mi frase. Y se fue, pero los vientos de guerra llegaron. Un ejército de infieles llegó a atacar todo lo que tenía este rey y descabezó a todo el mundo, y el rey en su miedo logró esconderse en un pantano y en ese pantano quedó ahí totalmente reducido hasta que las personas que lo estaban buscando exigieron de él un total silencio y él simplemente agarró su anillo y vio esa frase que decía, esto también pasará. Y se aferró tanto a esa frase, se aferró tanto a lo que había ahí, que las personas que lo estaban buscando, pues se aburrieron, porque no es que sea fácil encontrar una persona en un pantano, y se fueron. El rey logró escapar. Y tiempo después, tal vez un año, tal vez más después, logró encontrarse con otros de sus amigos y formar un ejército aún más grande y regresar, recuperar su reino, recuperar sus tierras, recuperar lo que había perdido. Y al recuperarlo todo, pues se armó la fiesta. Se armó una fiesta tipo Edad Media en la cual todo el mundo hacía lo que hacía la gente en la Edad Media, entre ellas beber un montón. Y era tanto lo que bebían que el rey estaba embriagado de felicidad y de vino. Y en esas una vez más el copero llegó y le dijo, mi rey, creo que es hora de que vuelva a revisar su anillo. Y el rey le dijo, pero estoy todo feliz. Dijo, por eso mismo, porque es hora de revisar su anillo. Y el rey de nuevo miró el anillo y volvió a encontrar esa frase. Esto también pasará, porque la tristeza, el miedo,
la alegría, la dicha, la pandemia, el encierro, el estrés, el estar aquí contando historias tal vez sin un público, pero a través de estas herramientas nos hace pensar que de pronto, por un momentito, esto algún día pasará y nos volveremos a ver. Desde el principio de los tiempos, las mujeres hemos sido consideradas brujas, peligrosas, raras, extrañas. Y bueno, esta es la historia de una de esas mujeres, considerada rara, bruja, extraña y peligrosa. El caso es que después de capturarla, después de juzgarla y después de condenarla a muerte, un domingo toda la plaza del pueblo se había reunido, se había llenado de gente esperando la quema de la bruja, porque no hay nada para reavivar la fe un domingo en la mañana como la quema de una bruja. Así que a toda la plaza reunida, llenísima de gente, llegó. La traían dos hombres altos, dos guardias inmensos, y la figura de la pequeña bruja entre los dos parecía casi ridícula. Casi ridículas parecían también todas las consideraciones que se habían tomado para la seguridad del pueblo, porque la mujercita, que era apenas una figura diminuta, venía descalza pero con grilletes en los pies. Venía también con las manos atadas y traía una capucha en la cabeza. El camino desde la entrada de la plaza del pueblo hacia el centro donde estaba la gran pira en la que le iban a quemar parecía eterno, con los pasos medianos de la niña que apenas podía moverse entre las cadenas. Y entonces todo el mundo le tiraba tomates, le lanzaba escupitajos, le gritaba improperios por bruja, por mala. Y claro, es que ella era culpable de la muerte del ganado, era culpable de la desaparición y probablemente de la consumición de un montón de muchachitos y de la infidelidad de los esposos. Así que le gritaban enardecidos. Y cuando por fin llegó a la gran pira de madera, ahí estaba el verdugo. Otra vez el contraste era impresionante, porque ella era menuda y diminuta y el verdugo era grandísimo. Así que lo primero que él hizo fue desatarle los pies, luego le desató las manos y por último le sacó la capucha de la cabeza. Y cuando le sacó la capucha de la cabeza, los cabellos de la muchachita cayeron sobre su espalda. Y entonces el verdugo la vio y se dio cuenta que no podía ser una bruja. Se dio cuenta que ahí en sus ojos residía únicamente la bondad. Se dio cuenta que en esos rasgos tan finos y en esa figura tan menuda no cabía un solo átomo de maldad. Y entonces, por primera vez en toda su carrera como verdugo, dio 3 pasos hacia atrás y se negó a cumplir la sentencia. Los guardias que estaban allí para esos casos se quedaron también mirando a la niña y vieron lo mismo que el verdugo, que la bondad la habitaba completa, que ella bruja no podía ser, si acaso era un ángel que había descendido entre todos. Así que la giraron y se la entregaron al pueblo y el pueblo vio lo mismo, su mirada, su cabello, sus manos delicadas y entonces la gente empezó a sonreír y empezó a alabarla y empezó a gritar que no la mataran, que no era mala, que no podía ser una bruja. Es que hasta cara de angelito tenía. Y entonces ella descendió descalza como estaba del cadalso y empezó de nuevo a hacer el camino de ida, de salida de la plaza del pueblo. Y ahora la gente no le lanzaba tomates, le gritaba improperios o le lanzaba escupitajos, no. Ahora las madres que ya no tenían a sus hijos en los brazos trataban de alcanzarla y de tocarla y le entregaban flores y le mandaban besos y sentían que tocándola encontraban la bondad de Dios. Y así salió de la plaza del pueblo y se alejó caminando, salvándose de su 7ª sentencia por brujería. Así como por arte de magia. Y cuando no somos brujas, las mujeres somos princesas, como la Bella Durmiente. La Bella Durmiente que cierra los ojos, pero no duerme, espera. ¿Y saben ustedes qué espera la Bella Durmiente? Pues claro, espera al príncipe azul. Y cuando lo oye venir de lejos en el caballo, cierra los ojos y finge dormir más profundamente. Porque ella sabe, como sabemos todas, que ningún príncipe azul pasa frente a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Le pasaba también a la princesa, a una de las tantas princesas que estaba, como la mayoría de princesas, encerrada en la torre. Y allá, encerrada en la torre, pues hacía cosas de princesas, como
separar botones, hablar con ratoncitos, llamar pájaros para que limpien, no sé, las cosas que hacen las princesas. Y entonces, en el eterno aburrimiento de la princesa, decidió andar por el castillo. Y caminó hasta que se encontró como un balconcito, y en el balconcito se quedó mirando. Allá afuera del balcón se veían las inmensas tierras de su padre, y ella sintió que todo eso era suyo. Y allá por el camino que daba directamente hasta la puerta de su castillo, vio venir un punto negro. Y le pareció interesante porque así de aburrida era su vida. Así que se quedó mirando el punto negro, que se acercó hasta que se convirtió como en una figura que caminaba. Y la figura que caminaba poco a poco fue tomando cara de hombre. Así que ella bajó hasta la puerta del palacio, abrió la puerta y se quedó esperando al hombre que venía. Oigan, y cuando lo vio venir se dio cuenta que era más bien feo, que así de lejos parecía mueco, que venía como con la ropa roída y un campesino de las tierras de su padre debería ser. Caminaba como chueco, tenía el pelo desmarañado, pero ella, que estaba tan aburrida, decidió esperarlo, a ver qué era lo que este hombre feo necesitaba. Y cuando el hombre llegó frente a la princesa, ella lo miró a los ojos y ella, seguramente por aburrimiento, pues le sonrió, y entonces él también le sonrió. Así que ella, decidida, como pocas veces en la vida de una princesa, se acercó y le dio un beso en los labios. Y cuando lo besó, él se transformó en un gallardo y hermosísimo príncipe azul. Bueno, por lo menos así lo veía ella. Por lo menos así se sentía él. Tan, tan.